Peligros físicos. Un peligro físico se puede definir como la probabilidad inminente de sufrir un daño corporal, con o sin contacto directo. Este puede clasificarse como tipo de peligro físico, laboral o riesgo físico ambiental. Temperatura por disconfort. Tanto en nuestro entorno de trabajo como en el doméstico, los individuos nos vemos expuestos en ocasiones a situaciones que nos pueden llegar a generar sensaciones de excesivo frío o calor. Esto nos produce malestar, cansancio o un estado de desasosiego que puede afectar el desarrollo normal de nuestras tareas y de nuestra vida cotidiana. Podemos hablar entonces del disconfort térmico. Principales causas del disconfort térmico: temperaturas elevadas. Es aconsejable que la temperatura interior esté comprendida entre los 17 y 27 grados centígrados, teniendo en cuenta que las condiciones e incluso las sensaciones térmicas de cada individuo son diferentes. La humedad relativa del ambiente. La humedad es uno de los factores que más incide en nuestras sensaciones térmicas. Por ello será importante que la humedad relativa del ambiente esté comprendida entre 30 y 60%. Exposición a corrientes de aire de forma continuada. El hecho de estar expuesto de forma frecuente a corrientes de aire puede ser una de las principales causas de disconfort térmico. Irradiación excesiva. Existen situaciones en las que las personas están sometidas a una excesiva radiación solar a través de ventanas, luces, tabiques y cristales. Evitar situaciones de disconfort térmico. Realizar el adecuado mantenimiento de los equipos de climatización, calefacción y aire acondicionado para garantizar su adecuado funcionamiento. Utilizar sistemas de ventilación que nos proporcionen una adecuada renovación del aire y una óptima calidad del aire interior, libre de contaminantes y sustancias perjudiciales para nuestra salud y bienestar. Evitar situaciones de exposición a corrientes de aire y en todo caso tener en cuenta que especialmente en el ámbito laboral la velocidad no exceda de los siguientes límites. Trabajo en ambiente no caluroso 0.25 metros sobre el suelo. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos 0.5 metros sobre el suelo. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos. Esos límites no se aplicarán a las corrientes de aire acondicionado, para lo que el límite sería 0.25 metros sobre segundo sobre el suelo, en el caso de trabajos sedentarios propios de oficina. Ruido. El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos perjudiciales en su salud. En muchos casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando técnicas de ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan. Fuente generadora. El grado de contaminación ambiental en los grandes centros de población debido al ruido tiene cada día más trascendencia, por lo que se trata de estudiar y conocer las fuentes sonoras y sus características físicas para disminuir los niveles de ruido que generan y protegen a las personas de esta lacra de las modernas sociedades, que producen grandes problemas sociales y económicos psicosociales. Fuentes externas a la edificación. Tráfico rodado. Aunque los automóviles que se fabrican son cada vez más silenciosos, el crecimiento sostenido del tráfico urbano y metropolitano experimentado en las últimas décadas ha impedido que el avance tecnológico tenga efectos prácticos. Los niveles máximos permitidos oscilan entre 80 y 90 decibeles para los coches. Tráfico aéreo. La principal fuente de ruido en los aeropuertos se produce en las maniobras de aterrizaje y despegue de los aviones, alcanzando 1000 kW acústico.
La Organización Internacional que regula el tráfico aéreo, el IATA, ha establecido un marco regulador sobre el ruido producido por los aviones, especificando estándares detallados por categorías y previsiones de reemplazo de flota. Fuentes externas a la edificación. Actividades industriales. El ruido producido por las actividades industriales es muy variado, tanto en intensidad como en frecuencia, y depende de múltiples factores, razón por la cual no existen estudios generales sobre su impacto en la población. Dentro de este grupo de actividades destaca el ruido originado por la construcción, tanto de edificaciones como de infraestructura. Actividades urbanas comunitarias. Los municipios. Merece destacar el ruido producido en locales como bares, terrazas y discotecas, mercados, galerías comerciales, teatros, cines, colegios, grandes concentraciones deportivas, etc. Fuentes externas a la edificación. Obras públicas. Principalmente se debe a la maquinaria pesada que se emplea en la construcción. Acciones para prevenir el ruido. La lucha contra los contaminantes acústica es una acción individual y colectiva. El ruido no lo hacen solo los demás, sino que lo hacemos cada uno de nosotros. La lucha contra el ruido requiere de la concientización y el accionar de cada ciudadano, incluyéndote a vos. Prestar atención a los ruidos que hacemos y respetar el derecho de los demás a disfrutar de un ambiente sonoro confortable. No usar la bocina del automóvil, excepto que sea necesario para prevenir accidentes. Evitar aceleraciones bruscas y utilización de espacios libres. Si emplean alarmas en automóviles, procurar que sean de corta duración. Oír música y televisión a niveles que no produzcan molestias a los demás. Moderar los tonos de llamadas de los celulares y no escuchar música mediante los parlantes abiertos de los celulares en ambientes públicos o ámbitos públicos. La propia música se convierte en ruido molesto para los que no desean escucharla. Iluminación. La iluminación es una parte fundamental en el acondicionamiento ergonómico de los puestos de trabajo. Si bien el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse a las diferentes calidades lumínicas, una deficiencia en la misma produce un aumento de la fatiga visual, una reducción en el rendimiento, un crecimiento en los errores y, en ocasiones, incluso accidentes. Definición. Es la acción o efecto de iluminar. En la técnica se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Con la iluminación se pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación interior o exterior, o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel que depende de la tarea que los usuarios hayan de realizar. Importancia de una buena iluminación en tu puesto de trabajo. Una correcta iluminación es esencial para ver sin dificultades las tareas que se realizan en el puesto de trabajo y también en las zonas de paso, las vías de circulación, las escaleras o los pasillos. Si la iluminación es deficiente, aumenta la posibilidad de que los trabajadores cometan fallos y como consecuencia pueden producirse accidentes. Y no solo eso, también provoca fatiga visual que deriva en otros problemas como dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad y mal. ¿Cómo la mala iluminación afecta a tu salud? La iluminación inadecuada puede provocar distintas afecciones en los ojos, como por ejemplo fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés e incluso llegar a ocasionar accidentes. El cuidado de la salud visual de los trabajadores debe ser un tema de interés para la organización y los empleadores. La cantidad de luminosidad presente en lugares de trabajo del trabajador no hace referencia a la iluminación general, sino a la cantidad de luz en el punto focal del trabajo que éste realiza. De ahí que los estándares y claves de iluminación se diseñan de acuerdo con el tipo de tarea visual que el colaborador debe ejecutar. Efectos por la mala iluminación.
trastornos oculares como dolor e inflamación en los párpados, fatiga visual, pesadez, lagrimeo, enrojecimiento, irritación e incluso visión alterada, dolor de cabeza ocasionales y jaquecas, falta de energía y agotamiento causado por iluminación, artritis temporal, algunos padecimientos más severos como neuritis óptica, celulitis orbitaria, escleritis, enfermedades de tiroides, enfermedades neurológicas, falta de condensación y de productividad. Radiaciones no ionizantes son aquellas que por la interacción con la materia no generan iones, debido a que sus contenidos energético es relativamente bajo. Algunas fuentes generadoras de las radiaciones no ionizantes son instrumentos o ingenios físicos que el hombre ha creado, tal como los celulares, microondas, torres de electricidad, etc. Tipos de radiaciones no ionizantes: infrarrojas, rayos láser, ultravioleta, luz visible, microondas, ondas de radio. Vibración. Definición. Las vibraciones son movimientos oscilatorios de un cuerpo elástico con respecto a una situación de referencia. La exposición laboral de vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura o un asiento. Fuente generadora. La evolución en uso de las maquinarias agrícolas a lo largo de los últimos tiempos ha supuesto una serie de ventajas, como la disminución de multitud de tareas físicas que resultaban bastante penosas para el agricultor, así como una mejora económica de la rehabilitación de las explotaciones agrícolas. Pero de la misma forma han surgido también una serie de inconvenientes, como el aumento de los accidentes de trabajo y la exposición a vibraciones mecánicas. La evolución en el uso de maquinaria agrícola a lo largo de los últimos tiempos ha supuesto una serie de ventajas, como la disminución de multitud de tareas físicas que resultaban bastante penosas para el agricultor, así como una mejora económica y rentabilidad de la explotación agrícola. Pero de la misma forma han surgido también una serie de inconvenientes, como el aumento de accidentes de trabajo y exposición a vibraciones mecánicas. Peligros y riesgos para los conductores en el transporte por carretera. Según la información aportada en el informe publicado por la Agencia Europea por la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre los peligros que generan riesgo laboral importante y los principales problemas de seguridad y salud laboral para los conductores de transporte por carretera destacan: exposición a vibración, vehículos, posturas estáticas prolongadas en la misma posición, manipulación manual de carga, exposición a ruido, inhalación de vapores y gases tóxicos, exposición al polvo, condiciones climáticas adversas, la fatiga física y mental, la violencia y el acoso laboral. Adicionalmente a todo ello, en el informe destacan que la combinación específica de los citados riesgos se combinan con el sector de transporte por carretera con factores agravantes, como son los riesgos ergonómicos posturales, los factores relativos a la organización del trabajo, el ruido continuado, las sustancias peligrosas, las vibraciones, horarios y turnos de trabajo atípicos, responsabilidades laborales lejos del hogar y de un centro de trabajo fijo, falta de instalaciones, situaciones de trabajo complejas y necesidad de adaptación permanente. ¿Qué hacer para prevenirlo? Es importante seleccionar el equipo de trabajo bien diseñado desde el punto de vista ergonómico y acorde a las tareas que va a desempeñar un equipo. Un equipo inadecuado o de capacidad insuficiente puede llegar a suponer que sea necesario realizar más esfuerzos durante su uso o incrementar su tiempo de trabajo necesario para la ejecución, provocando que el trabajador se vea expuesto a un mayor nivel de vibraciones. Dar instrucciones y establecer procedimientos de trabajo sobre el correcto manejo de los equipos. Muchas gracias.